Mi nombre es Martín, soy médico de familia del Centro de Salud de Beniopa. Agradecer primero que nada a los residentes de La Rioja, de Sesiones en Familia, y a Dunia por haberme invitado a participar de estas charlas. He grabado un vídeo, no estoy en vivo, en directo quiero decir, he grabado un vídeo por precaución porque no he podido hacer funcionar el programa para poder hacer la charla en vivo. Entonces unas horas antes he grabado este vídeo por las dudas y bueno, al final hubo que subirlo. Voy a dar la charla del no hacer, ¿de acuerdo? Voy a explicar un poco al principio el concepto del no hacer, a dar un poco de bibliografía, explicar un poquito la historia y luego voy a dar algunos ejemplos prácticos, ¿sí? Me parece un tema importante, muy importante para todos, no solo médicos de familia, sino para el resto de las especialidades, así como también el resto de sanitarios, farmacéuticos, fisios, técnicos en rayos, bueno, enfermeros, todas las demás profesiones que se han sumado a estos movimientos y ahora lo verán más adelante. Y con no hacer, ¿a qué nos referimos? No hacer se refiere a las decisiones que tomamos en consulta, por ejemplo, una petición de un estudio imagenológico, o petición de un análisis de sangre determinado, o un tratamiento, un abordaje que le vamos a hacer al paciente, ya sea con fármacos o de otro tipo, y que lo hacemos habitualmente, son cosas que hacemos habitualmente, que realmente no hay evidencia de que funcionen. No solo es que no hay evidencia de que funcione, sino que en algunos casos hay evidencia de que no funciona. Y lo que es más, a veces hay evidencia de que puede ser más dañino que beneficioso para el paciente. Entonces ya pasamos a un tema más importante, que es la seguridad del paciente, ¿sí? O sea que con las decisiones que tomamos en consulta, incluso podemos hacer daño. Por eso es importante este tema, ¿sí? Más que nada invita a reflexionar, ¿sí? Cada decisión que tomamos, si realmente hay una evidencia científica que lo respalde, que haya evidencia que lo respalde. Y si no hay, ¿por qué no intentar nosotros investigar o hacer un estudio al respecto? Que en medicina, en la atención primaria, tenemos mucho campo para investigar y deberíamos incentivar la investigación en atención primaria, sin lugar a dudas. Bueno, pues en base a esto, a este concepto, he sacado un artículo en un tuit que publicó hace ya un par de años Pedro Valdés, que es un médico de familia, que yo lo conozco a través de Twitter. Le he pedido permiso, me acuerdo, hace tiempo para poder ponerlo. Y él expuso un recorte, una publicidad de un periódico, en el que una consulta médica ofrecía realizarse estudios, exámenes, revisiones, etcétera, ¿no? Y Pedro reflexionaba de esta manera. Dice, ¿es necesario el chequeo rutinario con 20 años? ¿Realizar PSA y electrocardiogramas anuales con 40? Medicina basada en el lucro. Esa es la reflexión de Pedro. Entonces, desgranando un poquito más esta publicidad, se puede ver que ofrecen realizar PSA desde los 40 años, electrocardiogramas anuales, diagnóstico precoz de cáncer de pulmón y de laringe, diagnóstico precoz de cáncer de vejiga y riñón, chequeos rutinarios en jóvenes. ¿Hay evidencia de que realmente esto funciona? E incluso, yo diría que hay, en muchos casos, evidencia de que no funcionan y que pueden ser más perjudicial que beneficioso, ¿sí? Para entrar un poco en contexto, esto es el por qué a nosotros se nos hace muy difícil llevar a la práctica el no hacer en consulta, ¿sí? La gente está bombardeada con cosas y publicidad, ahora lo voy a mostrar. En este caso, por ejemplo, es un aparatito que salió hace un tiempo, que se llama, creo que es el Apple Watch, si no me equivoco, en el que te registra un electrocardiograma. O sea, estás corriendo y te está registrando un electrocardiograma. Uno dice, pues qué bárbaro, tengo una arritmia, me va a saltar, tengo una isquemia, pues me va a saltar.
Sí, claro, tiene su beneficio, pero tiene sus riesgos. ¿eh? Por ejemplo, la Sociedad de Cardiología Europea y la American Heart Association no recomienda, desaconsejan realizar pruebas de esfuerzo, no de rendimiento, pruebas de esfuerzo en personas sanas menores de 35 años, porque es más el riesgo que se corre de sobrediagnósticos. Incluso hay profesionales que han tenido que dejar su carrera por alteraciones electrocardiográficas que resultaron no ser nada, o que han abandonado durante mucho tiempo su carrera, profesionales de primer nivel, hay casos. Entonces, e incluso si sometemos a este paciente a un cateterismo, porque mira, deja dudas, hacemos un ecocardiograma, deja dudas, pues lo someteremos a un riesgo de que el cateterismo salga mal, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, con estas cosas hay que ir con mucho cuidado, ¿sí? Lo que decía al principio, que la sociedad está bombardeada por publicidad. ¿Sí? Tome calcio, tome tal yogur, prevenga la osteoporosis, tome colágeno para las articulaciones, omega 3 para el corazón, hágase una prueba de esfuerzo. Pues todas estas cosas calan en la gente y juegan un poco con los miedos, juegan un poco con... producen un impacto psicológico que incluso... Voy a poner ahora un pequeño fragmento de una charla de Fernando Fabiani del doctor Fernando Fabiani en una entrevista que le hicieron, que es muy buena y que invita a reflexionar también con todo esto, ¿no? Lo voy a poner ya mismo. No somos sanos, somos pre-enfermos. ¿Has probado, Jesús, a irte a comprar un yogur? De verdad, esto es una cosa que hemos hecho todos. Si no, te propongo Me gusta mucho el yogur. Pues ve a buscar un yogur al supermercado cuando salgas de aquí hoy. Ve a buscarlo. Tú, para poder elegir un yogur, tienes que decidir si quieres que te baje el colesterol, que te fortalezca los huesos, que te ayude a ir al baño, que te baje la tensión. Mire usted, que yo quiero un yogur. Pues no, han desaparecido prácticamente. Los yogures ya tienen que tener algún efecto sanitario, teórico, potencial. Porque si no estás malo te vas a poner. Porque si no estás malo te vas a poner. Claro, es un poco de publicidad hasta engañosa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Hacen a la gente sentirse enfermos para que pues compren tal cosa. Pero la cuestión es, ¿y si les estamos haciendo daño y no sabemos? ¿Sí? Hay que entender una cosa, el tema del sobrediagnóstico, el sobretratamiento es un tema muy importante. ¿Sí? Hay un estudio, por ejemplo, de la BMJ de hace unos años en el que describe que los errores médicos son la tercera causa de muerte. Y entre ellos están el sobrediagnosticar y sobretratar, el exceso de demanda. Entonces está el mito ese, ¿no? A más medicina, mejor salud. ¿A más medicina, mejor salud? ¿Realmente es así? Pues es un mito y no es así, ¿sí? El exceso de demanda asistencial puede conllevar perjuicios, ¿de acuerdo? Entonces, desde hace años han salido varias iniciativas del no hacer. Por ejemplo, Less is More, menos es más, de la Hammond Network, Too Much Medicine, demasiada medicina, de la BMJ, Do Not Do Recommendation, no, las recomendaciones de no hacer, de la NICE, Choosing Wisely, bueno, y otras más, ¿sí? Una de ellas es el Choosing Wisely. Voy a hablar de ella específicamente porque es la que ha calado un poquito más en los médicos. Aunque las demás son muy buenas, tienen mucha evidencia, tienen una connotación algo negativa. No lo hagas, lo haces mal, ¿no? Incluso hasta a los médicos les parece puede parecer un poquito, ¿no? La autocrítica que a veces no tiene el efecto esperado en el resultado, en la práctica. Choosing Wisely es elegir sabiamente. Ya no tiene esa connotación negativa y además está dirigido no solo a médicos, sino también a pacientes. ¿Sí? Por ejemplo, es una fundación privada de Estados Unidos, es una fundación sin ánimo de lucro, que le ha pedido a las sociedades científicas que si querían participar, que se prendieron muchísimas, 5 recomendaciones de cosas que se hacen habitualmente y que no deberíamos hacer en consulta porque no tienen evidencia o porque tienen evidencia de que no funcionan o que son dañinas, ¿sí?
Aparte de eso, ha alargado mucha publicidad con los pacientes, para los pacientes. Por ejemplo, en esta que está aquí, que demuestra en la pantalla, dice, necesito realmente, antes de ir al médico, usted como paciente piense, ¿necesito realmente esta prueba procedimiento? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Existen opciones más sencillas y seguras? ¿Qué pasa si no la hago? ¿Y cuánto cuesta? ¿De acuerdo? También hay que entender que la medicina de Estados Unidos no es la misma, el sistema sanitario no es el mismo que aquí. Entonces, se tiene que encarar el tema de una forma totalmente distinta. Incluso yo diría que es hasta más complicado allí que aquí, aunque aquí también es bastante complicado. Este es un ejemplo de un vídeo que sacaron para que vean los pacientes. Está muy bien, quiero mostrar por lo menos un minuto del vídeo para que lo vean. Might seem crazy what I'm about to say. Less is more can often be the best way. There are test treatments and procedures you don't really need. While some are very useful, some are best mislead. Now we're choosing wisely. Body scans and you will advance can do more harm than good. We're choosing wisely. Bueno, lo voy a dejar aquí porque es más largo, ¿no? Es excelente, está muy bien el vídeo, ¿sí? Pues, entonces yo pregunto, bueno, esto es en Estados Unidos, en Gran Bretaña, en otros países, ¿y en España qué pasa? Aquí tenemos alguna iniciativa, ¿ustedes lo conocen? Bueno, yo les voy a contar una cosa. Yo hice esta misma charla, aunque la he variado un poco, la he adaptado, la di hace ya un par de años en Gandía 2.0, ¿sí? en la segunda edición de Gandía 2.0, en Gandía, ¿no? Entonces, cuando empecé a la charla pregunté, ¿quién conoce tal movimiento o tal iniciativa en España? Pues todos los que participaban en redes, los tuiteros, o que tenían Instagram y eso, todos levantaron la mano. Y todos los que no, que habían venido de Gandía, ninguno levantó la mano. O sea que la gente que usa redes sí que conoce habitualmente sí que conoce estas iniciativas, pero la gente que no usa redes, en ese momento al menos, hace un par de años, no las conocía, no tenían ni idea ni de que existían, ¿sí? Y eso es un error que voy a abordar un poquito más adelante. Existe en España el compromiso por la calidad de las sociedades científicas, que es una iniciativa del Ministerio, es desde el 2013. Y lo que hizo fue algo parecido al Choosing Wisely, pero dirigido a médicos solamente, a médicos, enfermeros, fisioterapeutas, sanitarios en general. Pidió a las distintas sociedades científicas que dieran 5 cosas que hacen habitualmente y que no deberían hacer porque hay evidencia de que no sirven, que son dañinas, ¿sí? Han participado una cantidad de sociedades científicas, ¿sí? De fisioterapeutas, de cirujanos, de enfermería, pediatría, las distintas especialidades médicas, una cantidad, incluso más. Este pantallazo lo saqué, es una partecita de todas las que han participado. Y bueno, y esas son las recomendaciones, por ejemplo esta de urgencias y emergencias, ¿no? En la primera que dice, no colocar vendaje vesical a todos los pacientes que requieran el control de la diuresis, salvo pacientes gravemente enfermos que requieran un control estricto de ella y sin poder asegurar misión espontánea. Bueno, todo basado en evidencia, y hay bibliografía, obviamente hay bibliografía para que uno pueda leer y ahondar en cada tema. Entonces, la pregunta es, ¿qué impacto ha tenido todos estos movimientos, tanto los de aquí como los de allí, los de fuera, en la práctica médica? Pues la verdad que poco. La verdad que poco, y por diferentes razones, ¿no? Yo hice este pequeño diagrama de flujos, ¿no? Aparecen las iniciativas, fundaciones, organizaciones, el ministerio. Hace partícipe a las sociedades científicas que en general participan con mucho ímpetu, están muy estimuladas para participar, ¿sí? Informan a sus asociados o realizan publicaciones que a su vez llegan a los médicos, a los sanitarios, y estos a su vez lo transmiten a la población general, ¿sí? Sin embargo,
a veces falla la comunicación. Se realiza esto, pero de las sociedades científicas no llega la información debidamente a sus asociados. Incluso a veces las publicaciones tampoco llegan. A su vez, los médicos, por distintas razones, temas legales, temas de demanda asistencial, exceso de demanda asistencial, por interés económico, por muchas causas, no llevan a la práctica esto, ¿sí? Entonces no llega a la población y además que la población está saturada de propaganda sanitaria, ¿no? Por lo tanto, son muchas de las causas del por qué no se llegan a aplicar todas estas recomendaciones en la práctica nuestra. Entonces, concluyendo la primera parte, y así ya pasamos a los casos prácticos. En nuestro quehacer como sanitarios habitualmente tomamos decisiones que no solemos cuestionar, ¿de acuerdo? Hacemos tal cosa, hacemos tal otra, pero no nos cuestionamos si está bien o si está mal, pero que pueden ser ineficaces o nocivas para los pacientes. Las iniciativas al respecto han sido, las que han aparecido hasta ahora, muy positivas, pero no son suficientes para llegar a la práctica. Necesitamos más cosas. Entonces, solamente nombrar a Diana Salud. Diana Salud es una página que me la habían recomendado cuando yo empecé a investigar más sobre este tema, en el que junta a todas esas iniciativas en una misma página, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en ese momento, esto estoy hablando, este pantallazo tiene 2 años, ¿tá? Así que no lo he actualizado. Pero en ese momento yo puse la especialidad de medicina familiar y comunitaria y aparecen 700 registros, o sea, 700 recomendaciones del no hacer con su correspondiente evidencia y a qué iniciativa corresponde. Así con cualquier especialidad o profesión sanitaria, ¿sí? Bien. Entonces ahora pasamos a los casos prácticos. Voy a ir acelerando un poco porque creo que ya voy un poco atrasado. Esto es un paciente de 68 años, diabética, en tratamiento con metformina y vildagliptina. Buen control, no lo puse, se realiza analítica de control, en examen de orina se objetiva leucocitos de 500, nitritos negativos y bacteriuria abundante. Bacteriuria en un diabético, ¿qué hacemos? Lo tratamos con monurol, 1 dosis, 2 dosis, ponemos ciprofloxacino, 3 días o no damos tratamiento. Puse la pregunta en Twitter y la mayoría votó no dar tratamiento, el 63%. Algunos votaron monurol 1 dosis, otros 2 dosis y algunos ciprofloxacin. ¿Qué nos dice la evidencia? Bueno, las recomendaciones del no hacer, una de ellas es de la CENFIC, sacó en el 2014 unas recomendaciones del no hacer, es no prescribir, y que fueron actualizando, no prescribir antibióticos en las bacteriurias asintomáticas de los siguientes grupos de población: mujeres premenopáusicas, no embarazadas, pacientes diabéticos, ancianos institucionalizados, pacientes con lesión medular y espinal y pacientes con catéteres urinarios. No, lo mismo lo dice el Choosins-Wisley de Estados Unidos, en la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas, excepto en embarazadas, trasplantado de riñón y cirugías urológicas invasivas. Una compañera mía hizo un estudio al respecto y una revisión que lo aconsejaba eso, no hacer ningún tratamiento. Esto ya hace algunos años, mientras ella era residente, Mireia Aguado, que fue muy buena en su momento, de no dar tratamientos a bacteriurias asintomáticas. También la Asociación Americana de Urología, lo mismo. Y además dice que evitemos las fluoroquinolonas, ¿sí? Por los efectos secundarios. Cada vez más se pide utilizar las quinolonas como segundo o tercer escalón debido a los efectos secundarios que tienen. Mujer de 69 años, tabaquismo activo, hipertensa, en tratamiento con enalapril, realiza ejercicio físico, acude a consulta para revisión analítica y pregunta por la realización de una densitometría. Entonces la pregunta es, en esta paciente, ¿procede realizar la densitometría o no se debería pedir? Bueno, según las respuestas en Twitter, el 74% dice que no corresponde pedirla, y el 25,6% dice que sí, de 164 votos. Pregunta trampa. Entonces, ¿qué recomiendan? Primer paso, muchas sociedades científicas
no solicitar densitometrías de forma rutinaria a mujeres posmenopáusicas. Eso está muy claro. Para valorar el riesgo de fractura osteoporótica sin antes realizar una valoración de los factores de riesgo. Eso lo dicen muchísimas sociedades científicas. No hay que pedir de rutina las densitometrías, ¿sí? El manual de la Sociedad Española de Reumatología, la verdad que no es la última edición, salió una edición nueva, yo esta la edición anterior y no me he fijado si ha cambiado los criterios, pero bueno, estos son los criterios anteriores, después ustedes si quieren lo repasan. Para ver la estrategia, hay una estrategia de juicio clínico para ver si pedir o no la densitometría. Entonces dividen a factores de riesgo mayor, factores de riesgo menor. ¿Sí? Por ejemplo, de riesgo mayor, fractura previa por fragilidad, mayor de 65 años, antecedente de fractura de cadera. Riesgo menor, beber alcohol, tabaquismo activo, diabetes tipo 1 y otros. ¿Sí? Y según los resultados se pueden dividir en si tiene 2 o más criterios mayores, riesgo alto, si tiene un criterio mayor y un criterio menor, riesgo medio, si tiene 2 o más criterios menores, riesgo medio, y si tiene 1 o no tiene criterios menores, y obviamente no tiene mayores, riesgo bajo, ¿sí? Y solo se le pide la densitometría a las de riesgo medio. Las de riesgo alto inicialmente no es necesario para valorar tratamiento porque hay que tratarlas. Entonces solo se pide densitometría para ver cómo evoluciona la enfermedad, pero no para valorar o no tratamiento. Y la de riesgo bajo no es necesario pedir una densitometría, de acuerdo inicialmente. Nuestra paciente tiene 68 años, que es un criterio mayor, y además tabaquismo activo, es un criterio menor. Por lo tanto, es un riesgo medio. Siguiendo este juicio, este algoritmo de decisión, pues sí que en este caso habría que pedir una densitometría. Por eso, que ponga el ejemplo no quiere decir que que todo sea no. Hay que recordar, no se trata de no hacer, se trata de saber hacer. De hacerlo correctamente, de dar calidad a la atención, ¿sí? Y nos tenemos que basar en la evidencia científica. Nuestra base es la evidencia, ¿sí? Siempre que la haya, la tenemos que utilizar, ¿sí? Con espíritu crítico, ver si los estudios están bien, lo que sea, pero hay que basarnos en la evidencia, siempre que la haya, y si no la hay, investigar. Paciente mayor con Alzheimer moderado que presenta, según refieren los familiares, disminución del apetito y ha perdido peso en los últimos meses. Unos 6 kilogramos. Impresión caquético, ya era de complexión delgada. Este ejemplo lo saqué de un paciente real. Era una persona mayor que sí que perdió 6 kilos, aparentaba caquético, pero estaba dentro de su perfil, ¿de acuerdo? No era una caquexia de por sí, era... aunque perder 6 kilos en 6 meses, igual es bastante para ello. Descartamos patologías agudas o graves que pudiesen provocar esto. Entonces, el paciente toleraba la vía oral, pero no quería comer. ¿Cómo actuaríamos al respecto con respecto a la alimentación? Podemos pautar megestrol para incentivarle el apetito, podemos continuar intentando la vía oral dentro de lo posible, o pautaríamos batidos hipercalóricos, hiperproteicos. Aquí la decisión es muy discutible, esto no es así y ya está. Entonces, en la mayoría de los casos, el 49% continúa la vía oral, contestó en Twitter, algunos batidos hipercalóricos, hiperproteicos, algunos megestrol. Pero yo voy a mostrarle la evidencia que hay con respecto a los batidos y con respecto al megestrol, ¿de acuerdo? Más que la decisión del caso en sí, ¿sí? Porque eso hay que individualizarlo mucho. Los batidos hipercalóricos suelen aumentar de peso. Esto es la Sociedad Americana de Geriatría. Pero no mejoran la calidad de vida, no mejoran el ánimo, no mejoran el estado funcional, ni aumentan la supervivencia. La evidencia es esta, aumentan de peso, pero nada más. El megestrol. Su utilización provoca una mínima mejoría del apetito y un aumento de peso leve. Pero no mejora la calidad de vida, no mejora la supervivencia y sin embargo provoca un aumento de eventos trombóticos, retención líquida y muerte. El uso de megestrol provocará un aumento de peso en 1 de cada 12 personas. Sin embargo,
por sus efectos secundarios podría llevar a la muerte, según la evidencia, a 1 de cada 23 personas. Esto, bueno, salió en varios artículos, pero por ejemplo uno de los lugares es las recomendaciones de no hacer y hacer, cuya coordinadora es Carolina Mir, en el anciano, ¿tá? Del grupo de trabajo de atención al mayor de la CENFIC. No prescribir megestrol para los síntomas relacionados con la caquexia en el anciano, ¿sí? Otro ejemplo, pacientes de 54 años, hipertensión arterial, buen control en tratamiento con enalapril cada 12 horas, por lo demás sano. Acude para realizarse el chequeo anual y le pedimos una analítica y un electrocardiograma. ¿Es correcto? Sí, le podemos pedir la analítica al electro, o no, con la analítica basta, o no debería pedirse ninguna de las dos. Bueno, pues el 49% contestó que analítica y electro, 38% solo analítica y un 11,7% ninguna de las dos. Esto lo comparo con una encuesta que hice hace un año y medio, 2 años. Contestó mucha más gente que 590 votos porque le di mucha bomba a esta vez. Y el 41% votó que analítica y electro, el 24% solo analítica, mucho menos que esta vez, y 18% ni analítica ni electro. O sea que eran más o menos similares, aunque el solo analítica lo votó menos gente. Entonces, yo el tema de la analítica en este caso lo voy a dejar aparte, porque da para otra charla más, ¿tá? Pero los electrocardiogramas de control, ¿qué evidencia hay? ¿Funcionan? ¿No funcionan? Yo recuerdo cuando era estudiante que estaba yo pasando, bueno, la residencia, y me dice un adjunto, que es excelente, un adjunto excelente, pero me dijo, tú hazle un electro, es más barato que un electro cuando venían a urgencias, los pacientes, un dolor costal mecánico, hazle un electro, vienen por aquella, dale un electro, que no pasa nada, que es barato. Realmente no pasa nada. Yo en ese momento no me lo pregunté, me parecía correcto. Lo más lógico del mundo, oye, se va con un electro hecho y ya está, vemos si tiene alguna patología cardíaca o no tiene, y si sale alterado. Y si no es nada. Entonces, ¿podemos hacer daño haciendo electrocardiogramas de control? ¿O son necesarios hacerlos? Por protocolo, en nuestro centro por lo menos, pacientes hipertensos, electrocardiograma anual. Pacientes diabéticos, electrocardiograma bienal. Bianual no, bienal. Gracias, Juan Antonio, por corregirme en el Twitter. Pacientes dislipémicos, también bienal. Luego ya con otros factores de riesgo cardiovascular o con cardiopatías pedimos los electrocardiogramas de control. En esto hay mucha evidencia de que no deberíamos hacer electrocardiogramas de control en personas asintomáticas con bajo riesgo cardiovascular. Por ejemplo, en Esencial, que es de origen catalán, ¿sí? En el que recogen también muchas de estas cuestiones. Es excelente la página, se las recomiendo. Dice ahí que no está demostrada la utilidad de realizar pruebas complementarias cardíacas. Además, dice, puede dar perjuicios, puede ser nociva para el paciente, como la realización de procedimientos innecesarios o sobretratamientos a que podemos someterlos. Me llamó mucho la atención. A mí este es un tema que me llamó mucho la atención. Realmente estuve revisando esto ya hace tiempo, a ver si realmente era así. Y encontré cantidad de bibliografía, muchos movimientos, la Academia Americana de Médicos de Familia, el Choosing Wisely australiano y el canadiense, pues muchísima bibliografía en contra de realizar, que hay evidencia que no deberíamos realizar electrocardiogramas de control, y va contra toda lógica. Lo mismo que las estatinas, que no hay que darlas en prevención primaria, va contra toda lógica, sí, pero la evidencia es clara. No, deberíamos cambiar los protocolos, por lo menos en nuestros centros, y escuchar a la evidencia científica, y no realizar electrocardiogramas de control porque tienen mucho más riesgo que beneficios, pero claramente. Es un tema importante, Así que habría que hacer una revisión de los protocolos, Y después muchas cosas más, descongestivos simpático-miméticos,
el PSA, el TSH, el cribado de la vitamina D, bueno, no prescribir opiáceos para el dolor lumbar, bueno, muchísimos consejos más que les recomiendo que revisen en los movimientos del no hacer, porque son muy interesantes y algunos, ya les digo, va contra toda lógica y lo hacemos habitualmente y no nos damos cuenta. Conclusiones. Y termino. Dando a conocer estas iniciativas, que en general están pocos, dar a conocer estas iniciativas, porque están poco difundidas, por lo menos hasta hace un tiempo. Yo aquí porque le he dado mucho bombo en nuestra zona, pero realmente no están, hasta ese momento no estaban muy difundidas. Conocer aquellas conductas que no solo son poco eficaces, sino que podrían ser nocivas. Tenemos que saberlo. Cuando hay evidencia, no hay excusa. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que saber si lo que hacemos hay o no hay evidencia. Si no hay evidencia, pues bien, sentido común. Intentar investigar. ¿Que hay evidencia? Pues hacerle caso, que para eso está. O criticarla y hacer nuevos estudios si es necesario. O plantear nuevos estudios. Pero tenemos que hacerle caso a la evidencia, ¿sí? Porque hablamos, como pone ahí, de la seguridad del paciente. No solamente que gastemos dinero, que gastemos tiempo, sino de la seguridad. Conocer aquellos procedimientos e indicaciones que tienen poco valor e intentar no realizarlos. Ganaríamos tiempo, disminuiríamos carga laboral y aumentaríamos el valor de la asistencia. Incluso, y hay estudios que yo he leído, por lo menos un par de ellos, podría tener un impacto económico positivo. Han hecho estudios al respecto, ¿de acuerdo? Y eso se le puede vender a nuestros gestores para, bueno, hacer cambios de protocolo. Se deberían involucrar otros niveles de atención, como gestión, administración y consejería. ¿Por qué? Porque estamos muy solos, ¿sí? Tanto el médico como el enfermero o otros sanitarios, explicarle a los pacientes que no se deben hacer un PSA cuando se lo venimos haciendo anualmente. Que los marcadores tumorales no solo que no son necesarios, sino que pueden hacerles daño indirectamente. Hacerle entender eso, no realizar una radiografía en un esguince, porque no cumple las reglas de Ottawa. ¿Cómo le haces entender eso a un paciente? Es muy difícil. Entonces, no solo nosotros estamos, lo que digo yo, en una guerra con un tenedor. Necesitamos apoyo y para eso necesitamos gestores, administración, puse consellería porque es donde trabajo yo, en la zona donde trabajo yo, pues que ayuden a los sanitarios a protocolizar y difundir esta información a los pacientes. Y hay que contrarrestar el mito, más medicina es mejor medicina. Eso no es así, eso es una falacia, eso es mentira, ¿de acuerdo? Más medicina puede hacer daño, puede sobrediagnosticar, puede sobretratar y podemos hacer daños a los pacientes y está demostrado, ¿de acuerdo? Bueno, pues eso es todo, espero que no los haya aburrido y bueno, el tema de las preguntas no lo sé, ya iré contestando mientras me van haciendo no sé cómo lo podríamos apañar eso. Bueno, espero que les haya sido útil.